Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de, el espacio de conexión creado por el Centro de Educación Continuada de la Universidad del Norte para mantenernos al día con temas de actualidad sin salir de casa. Hoy hablaremos de un tema muy pertinente para todas las empresas y profesionales que se encuentran frente a los retos que supone la cuarta revolución industrial y la transformación digital en sus organizaciones, no solo como forma de responder ante las necesidades del mercado, sino también de optimizar sus procesos y competitividad. Para hablarnos de ello, contamos con dos expertos en el tema, Rubén Villegas y Óscar Galindo, a quienes damos la bienvenida. Antes de iniciar, queremos recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat dispuesto para ello. Al final de cada intervención tendremos un espacio para responderlas. Sin más preámbulo, iniciemos hablando de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Para ello nos acompaña Rubén Villegas, economista, magíster en gestión de ciencia, tecnología e innovación y tecnólogo de costos y presupuestos, apasionado por la innovación y la transformación digital como fórmula para generar valor en las compañías y sus consumidores, con experiencia de más de 10 años colaborando para desarrollar el ecosistema de innovación de Medellín. Rubén, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy, muy contento de poder transmitirles un poco de lo que estamos haciendo y de cómo estamos viendo este tema de la cuarta revolución y de la transformación digital. Dejo una invitación abierta para que los asistentes en cualquier momento hagan preguntas, abran sus micrófonos, que esto sea una conversación más tranquila y más amena alrededor de este tema que ya es el tema con el que tenemos que trabajar todos, todo el tiempo y el que no podemos y el que ya no nos da espacio. Entonces, te hago una pregunta. Yo, para compartir presentación, tengo permiso. Sí, Rubén, ¿tienes Listo, rol acá de ya la vi. co-host? Listo, ya la vi. Perfecto. Me confirman si están viendo la diapositiva. Sí, te vemos perfecto. Bueno, entonces lo primero en esta cuarta revolución y lo que yo creo que el discurso que hemos tenido desde hace muchos años es que esta cuarta revolución ya nos llevó a todos a pensar de una manera exponencial. Ya se nos acabaron los años en los que pensábamos lineal, en los que simplemente teníamos crecimientos, pequeños crecimientos del 15, del 20% año a año y crecimientos en todo, crecimientos en cualquier cosa. Pues nuestras proyecciones de venta siempre han sido crecer 18, 22% al año. En las universidades siempre hemos tenido entonces el pensamiento de, bueno, ¿cuántos alumnos más vamos a tener el próximo año? Y hacemos unos retos de un 8, de un 10, de un 12% más por carreras, por especializaciones, etcétera. Y ni hablar en el levantamiento de capital. Entonces, también desde las empresas tradicionales y los emprendimientos de manera tradicional siempre fueron pensados para hacer para no, ni siquiera fueron pensados para hacer levantamientos de capital como se está haciendo ahora. Entonces ya hoy veo una dinámica de emprendedores donde están pensando, listo, mi crecimiento cada mes va a ser el 100%, el 80%, cada año pues este primer año voy a levantar $1.000.000, en 2 años voy a levantar $15 millones, en el quinto año voy a levantar $100 millones, vi un Rappi que levantó $1 billón. Entonces, este es el gran reto de la cuarta revolución, el gran reto de la transformación digital que hoy tenemos es el pensamiento exponencial. Es un, es cómo tenemos una mayor ambición, es cómo somos ambiciosos realmente y cómo podemos retar todo lo que hoy hemos venido haciendo, como lo hemos venido mirando, como lo hemos venido pensando y llevarlo a un estadio mayor. Y en el sector educativo, que pues, el civil, uno con educación ve una universidad, pues uno ve las universidades y ya ve hoy un Platzi, una startup bogotana,
que en número de estudiantes supera cualquier universidad del país en mucho. Pues, tiene más de 1 millón de estudiantes activos estudiando temas de desarrollo de software, temas tech, temas de negociación, etcétera. Entonces, el primer llamado creo que tenemos que hacer sobre esta cuarta revolución es sobre el impacto. Es lo que nos está permitiendo trabajar hoy la cuarta revolución, tener un mayor impacto. Y esto uno dice, listo, voy a tener este crecimiento, pero este crecimiento lo hago con qué palancas, a través de qué. Y es donde aparece la cuarta revolución de una manera muy interesante a decirnos, hombres, que sí, hay cómo, hoy hay una capacidad de procesamiento enorme, hay una capacidad en transmisión de datos gigante, la capacidad de almacenamiento de información también es inmensa y comienzan estas diferentes leyes que son los aspectos centrales de la gestión de la información a decirnos cómo desde los 60 con la ley de Moore estamos viendo la capacidad de procesamiento, que es esa habilidad del computador de manejar datos, como cada 18 meses se duplica. Acá viene el tema exponencial también desde lo tecnológico. Cada 18 meses estamos duplicando la capacidad de procesamiento de información. Hay otras dos leyes que no las incluí acá. Cada, cada 9 meses, cada 9 meses estamos duplicando la capacidad de transmitir datos a través de líneas de fibra óptica y cada 13 meses estamos duplicando la capacidad de almacenamiento de datos. Entonces, cuando ustedes observan esto, simplemente hoy las máquinas son capaces de procesar información, grandes cantidades de información, de hacer cálculos mucho más complejos. Hoy las capacidades de almacenar datos nos permiten no tener que comprar servidores para pues, simplemente tener servidores al interior de la compañía, sino poder alquilar grandes cantidades de espacio en la nube para, para almacenar mi información o para almacenar cualquier tipo de datos y cómo la velocidad de las comunicaciones me permite que eso funcione de una manera súper especial. Entonces, yo tengo mi información en otra parte del mundo almacenada, le estoy diciendo que haga ciertas operaciones a los equipos y como nuestra velocidad de Internet ya es muy alta, entonces eso simplemente pasa en microsegundos. Entonces, son dos cosas acá. Uno es cómo estamos en ese pensamiento exponencial, cómo retamos nuestros negocios y cómo retamos nuestros números para que sean exponenciales, pero también entendiendo que hoy la tecnología nos permite lograr eso. Hoy la tecnología nos está permitiendo llegar a esos números. Entonces, ese es el matrimonio que tenemos que empezar a conversar. Pero acá ya aún poniéndome un poco la camiseta de Ruta N, yo trabajo en Ruta N, que es el Centro de Innovación y Tecnología de Medellín. Acá hay unos aspectos que se salen como del espectro de la cuarta revolución. Y uno dice, pues, hubo una tercera revolución antes de esta, ya estamos transitando a una quinta revolución que está muy cercana. Entonces ya estamos viendo planes de cómo estamos preparando, ya no es cómo estamos afrontando la cuarta revolución, sino cómo nos estamos preparando para la quinta revolución que está un par de décadas. Entonces eso nos lleva a decir, bueno, hay unos aspectos centrales y es que estas revoluciones primero nos van a exigir entender cuál es el talento que necesitamos para la cuarta revolución, cuál es el talento que necesitamos para estas revoluciones. Acá estamos hablando de que este talento, como les decía, es un talento que entiende la exponencialidad, es un talento que entiende de las tecnologías, es un talento que está buscando formarse más rápido, es un talento que ya no espera 5 o 6 años para tener el título, sino que son talentos que están desde la virtualidad buscando los espacios en webinars, están en foros, están en bootcamps, entonces hay diferentes formas de formarse, de formar el talento y ellos están
explorando todas estas posibilidades y desarrollando su conocimiento, y son el talento que hoy está entrando a las universidades, que hoy está entrando a las empresas, que hoy están cambiando el status quo y está cambiando las reglas. Y esto se vuelve, y esto se está volviendo entonces ya hoy en la guerra por el talento. Gran parte del atractivo que hoy tienen Bogotá y que tienen Medellín y que son un factor diferencial para que una empresa llegue al país, para que una empresa decida llevar una inversión al país o a un lugar o decida establecerse en un lugar. Nosotros en la empresa nuestra, disculpa que tengo un vecino que está haciendo remodelaciones. Uno de los negocios que tenemos nosotros de atracción de compañías, han llegado más de 320 empresas a la ciudad, y uno de los factores por los cuales deciden llegar es cuál es el talento que hay en la ciudad y qué tan fácil puedo adquirir ese talento. Entonces esto nos lleva a pensar, hay que formar a la gente de manera más rápida, hay que ser más pertinentes con el talento que estamos entregando, hay que entender cuál es ese talento y cuáles son esas características, esas habilidades blandas y duras que tenemos que entregarlos, y tenemos también que crear talento de manera exponencial, porque la demanda de este talento para la cuarta revolución es inmensa, y eso se está viendo pues, por los altos salarios que hoy existen en el sector. Lo otro lo otro con relación al talento, y este ya es más un llamado para las corporaciones, pues para todas las organizaciones, es que hoy las empresas, hoy las organizaciones, el nivel de crecimiento de una organización o el nivel de desarrollo de una organización depende del conocimiento que tienen las diferentes personas que están al interior. ¿Hasta dónde va a crecer el negocio? ¿Hasta dónde va a ser exponencial en el negocio? ¿Hasta dónde va a ser disruptivo en el negocio? Depende del conocimiento que tienen, es la suma del conocimiento que tienen todos al interior de la compañía. Entonces es la suma de lo que han estudiado, de lo que han viajado, de lo que han leído, de lo que se han preparado. Si la gente que hay al interior de mi organización no está hablando de inteligencia artificial, no está hablando de blockchain, no está hablando de analítica, no está hablando de todos estos otros temas, simplemente mi organización no va a romper esas fronteras y simplemente mi organización se va a quedar en el olvido y va a tener unos crecimientos más lentos año a año y va a salir del mercado. Entonces, acá hay una exigencia, y es que las organizaciones tienen que aumentar ese acervo de conocimiento. Hay que meterle un acervo de conocimiento nuevo a la compañía. ¿Y de dónde viene ese talento? Y acá es el otro llamado interesante, y lo voy a combinar con este capítulo de redes, es que nuestras organizaciones hoy tienen que trabajar de la mano de muchos otros actores. Hoy no, hoy ese trabajo individual, ese trabajo donde yo protejo la información, soy cerrado, nadie me conoce, nadie sabe mis procesos, eso cambia. Hoy ya tengo que estar más abierto a decirle al mundo cuáles son mis retos, decirle, tengo retos en logística, tengo retos en logística, tengo retos en manejo del tiempo de despachos, tengo problemas en cómo manejo la información de los clientes, tengo problemas para llegar a estos mercados, tengo problemas para hacer trazabilidades, etcétera. Y tengo que encontrar en los grupos de investigación, en foros, en otros espacios de networking, en startups, estas soluciones, porque el conocimiento está afuera, el conocimiento está allá. Entonces esto me exige a entender que hay que crecer el conocimiento al interior de la compañía, pero también perdón que se escucha muy duro, hay que crecer este conocimiento al interior de la compañía, pero también hay que buscarlo en otros sectores y crear estructuras para trabajar con estos actores. Si están escuchando bien, es que tengo mucho ruido acá, en la casa, me confirman. Hola, hola. Hola Rubén, si quieres démosle unos segundos a que baje el ruido. Un segundo. Sí.
Esto es algo que el teletrabajo no, que trae el teletrabajo. Entonces, este tema de adquirir ese conocimiento y de aumentar las redes de la compañía también nos lleva a pensar en otras formas de manejar el capital y de manejar las inversiones. Y esto es que hay una nueva tendencia que se llama corporate venturing, que es todo lo que tiene que ver con el emprendimiento corporativo. Y este emprendimiento corporativo me exige dos temas específicos. Uno, cómo manejo el grado de integración con los actores, qué tanto voy a involucrarme, qué tanto me voy a integrar con estos terceros. Y tiene otro tema de integración de capital, qué tanto capital voy a, voy a colocar en estas operaciones. Porque este capital me va a llevar también a pensar en, bueno, estas startups o estas spin-off a mí lo que me interesa simplemente va a ser una compra, simplemente voy a comprar o voy a hacer un desarrollo conjunto o yo estoy pensando en tener un equity mayor de estas startups que hay en el mercado. Y ya tengo que empezar a pensar, voy a ir con el 20, voy a ir con el 30, voy a ir con el 40, o me voy a ir a pensar en procesos de M&A donde voy a hacer compras de startups, así como lo hizo Falabella con Linio, que hoy Falabella compró una startup y ya tiene toda esa capacidad que tenía esa startup de línea para ser uno de los marketplaces más grandes de Latinoamérica. Y así estamos viendo, como vemos en Corona, en Sumicol y en Corona y en Home Center, que tienen procesos de integración donde ellos no están yendo por el equity de las startups, pero sí le están abriendo toda la infraestructura de la compañía, le están poniendo conocimiento al interior de la compañía para que estas startups desarrollen productos y crezcan más rápido. Entonces, este tema de capital ya no es solamente capital, sino que es capital inteligente. Es como yo pongo plata, pero yo como también pongo la posibilidad de desarrollar pilotos, cómo yo me involucro para generar networking, cómo me involucro yo para participar en juntas asesoras y yo cómo vinculo los diferentes actores de mi compañía, de mi organización, para trabajar en estos procesos de cuarta revolución. Entonces, cada talento, redes y capital. Y algo sobre la infraestructura, pero ya es más poco, yo creo que está más con lo anterior, es que la infraestructura, ya la infraestructura es diferente, ya no necesita, ya hay que pensar la infraestructura de forma diferente. Y creo que el mejor ejemplo que tenemos hoy es lo que nos pasó por el COVID, el teletrabajo. Hoy no necesitamos edificios, hoy no necesitamos oficinas de trabajo. Hoy los equipos, nosotros somos 120 personas y trabajamos de manera, no hemos dejado de trabajar un solo día, nos comunicamos de manera perfecta eh, y seguimos desarrollando nuestras estrategias. Entonces, hoy hay que pensar en cuál es esa otra infraestructura que tenemos que tener para desarrollar nuestros negocios. Es como otro de los llamados que tenemos hoy. Y finalmente, el impacto. Hoy la transformación digital, hoy la cuarta revolución nos invita a otras cosas. Es que hoy los negocios tienen que pensar en unos impactos mayores. Hoy los negocios están pensando en solucionar grandes retos de ciudad, grandes retos de país. Hoy estamos pensando en los objetivos del planeta. Y hoy tenemos la posibilidad con la tecnología de aportar y de solucionar estos grandes retos. Entonces creo que acá hay 5 ingredientes muy interesantes para habilitar la conversación ahora sobre la cuarta revolución. Le voy a dar paso entonces a Oscar un poco y me excusan pues que se me sale de las manos que hoy hayan decidido hacer huecos acá arriba de mi casa. Oscar. Hola Rubén, muchas Qué gracias. pena, Rubén. Estaba por acá tratando de hablar y tenía el audio en silencio. Dale adelante.
Listo, perfecto. No sé, Andrea, si tenemos alguna pregunta por parte del grupo antes de abordar el tema de la transformación digital. Sí, estaba justamente revisando nuestro chat, aún no tenemos preguntas, sin embargo, les extiendo a todos nuevamente la invitación de compartirnos las preguntas en el chat o de levantar la mano y nosotros les activaremos el micrófono para que puedan intervenir. Listo, perfecto. Entonces, si gustas, yo empiezo a abordar el tema de transformación digital, que es el otro elemento importante en la jornada que tenemos prevista para el día de hoy. Y pues agradeciéndole a cada una de las personas que se han vinculado para escucharnos y hablar un poco de de estos dos temas realmente interesantes, especialmente en el contexto de las empresas. Yo me voy a permitir compartir una presentación, digamos, para hacer un contexto del tema de la transformación digital. Y partiendo desde lo que había dicho Rubén, en el marco de la cuarta revolución industrial, pues aparecen una serie de tecnologías que hacen que esta revolución tenga un impacto a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. En este momento ustedes están viendo en pantalla las diferentes tecnologías que se relacionan con la cuarta revolución industrial. Esas son las principales, son algunas. Hemos visto, o nos ha hablado Rubén, de inteligencia artificial, de Big Data, bueno, tenemos también blockchain, impresión 3D, en fin, todas ellas que, digamos, ustedes están viendo en pantalla. Esta cuarta revolución pues tiene algo importante, unas características que, como bien lo mencionaba Rubén, es su velocidad, digamos, de alcance, su adaptación exigente y también su escala global, porque estamos hablando de una hiperconexión. Pero lo más importante que quisiera mencionar alrededor de estas tecnologías de la cuarta revolución es que cada tecnología por sí sola tiene un enorme poder transformador. Ahora, estas tecnologías se pueden aplicar en diferentes ámbitos, en las empresas, en los estados, los mismos ciudadanos, las sociedades. Entonces, cuando juntamos todas estas tecnologías en una sociedad, en las empresas, en un estado, pues prácticamente tenemos la tormenta tecnológica perfecta. Ahora, esto ha hecho, con toda esta explosión de tecnologías y con toda esta explosión de aplicaciones en los diferentes ámbitos, a nivel social, a nivel empresarial, a nivel de ciudades, pues hace que se presente una dislocación tecnológica. ¿Y qué es una dislocación tecnológica? La velocidad del cambio supera nuestra capacidad de adaptación con relación a esas tecnologías. Por ejemplo, hoy en día estamos hablando de blockchain, pero en el ámbito de las universidades, ¿será que las universidades le están enseñando a sus estudiantes blockchain? Les estamos enseñando inteligencia artificial, les estamos enseñando Internet de las cosas, les estamos enseñando Big Data. Tal vez están empezando a aparecer unos posgrados, pero son unas universidades que están haciendo este ejercicio inicial, este ejercicio exploratorio, pero no es contundente y no es el común en todas las instituciones de educación superior. Entonces, esto hace que el entorno cambie rápidamente, que nosotros como personas sintamos que no logramos seguirle ritmo a esos cambios. Es decir, no hemos terminado de adaptarnos a una tecnología cuando ya sale otra. No hemos terminado de adaptarnos a un cambio cuando ya aparece otra. Y Rubén lo decía muy bien, estamos hablando o tratando de entender la cuarta revolución tecnológica y ya estamos hablando de una quinta. De hecho, ya está pasando. Esto hace que nuestros productos, nuestros servicios, las empresas, inclusive nosotros como personas nos sintamos de alguna manera relegados, obsoletos frente a todas las tecnologías. Entonces escuchamos a personas hablar de inteligencia artificial aplicada a las organizaciones. Uno tratando de saber qué es inteligencia artificial y cómo podría encontrar alguna aplicación en nuestra organización. Eso es una dislocación tecnológica y quiero compartirles este gráfico. A mí me encanta, digamos, porque nos da una luz muy interesante de qué es lo que está pasando. En este gráfico nos dice, básicamente, con esta primera curva de las tecnologías digitales, es su velocidad de cambio, ¿sí? Y
con lo que existe, con el conocimiento actual en el mundo, nosotros estamos ubicados en este punto negro, aquí donde dice we are here, nosotros estamos aquí, pero digamos lo que más llama la atención es la línea punteada de la capacidad de adaptación de las personas. ¿Qué significa esto? Que las tecnologías digitales han superado la capacidad de adaptación de los seres humanos con relación a esas tecnologías. Entonces estamos siendo totalmente desbordados, ¿sí? Estamos siendo superados y esto hace que genere confusión en nosotros, que genere, digamos, de alguna manera incertidumbre, que esto haga que aparezcan los famosos entornos VUCA, volátiles, inciertos, digamos, complejos, ¿sí? Que hacen difícil que las empresas, que las organizaciones, que las mismas sociedades y que los estados puedan reaccionar a esta velocidad de cambio de las tecnologías. Entonces, se encuentra una nueva realidad empresarial y, digamos, te indica que para que las personas de alguna manera y las empresas también de otra manera puedan tratar de acortar esa brecha entre la velocidad del cambio y nuestra capacidad de adaptación con relación a las tecnologías digitales, hablemos y empecemos a hablar de una estabilidad dinámica. Esto es una nueva realidad que nosotros no podemos ignorar. Rubén de alguna manera ya tocaba ciertos aspectos, ciertos elementos con relación a unas necesidades, unas habilidades hacia lo digital. Entonces, la nueva estabilidad dinámica nos dicen uno de los autores que me encanta muchísimo, Thomas Friedman, en un libro que dice Gracias por llegar tarde, es súper recomendado del año 2018, dice, la nueva estabilidad dinámica debe ser como cuando uno monta bicicleta. ¿Cómo es eso? Entonces, aprender a montar bicicleta es un poco difícil, ¿sí? Al principio se va a generar una serie de caídas, unos golpes, unos raspones. Ahora, ¿tú cuándo estás montando bicicleta? Cuando logras mantener el equilibrio y cuando estás pedaleando y puedes avanzar. Entonces, en esta nueva realidad, la estabilidad dinámica se dice es como andar en bicicleta. Mientras usted está pedaleando, está, digamos, sosteniendo un cierto equilibrio, una cierta estabilidad. Pero si usted como persona, como empresa, deja de pedalear, se cae, ¿sí? Y obviamente sufre los respectivos golpes. Pero también se hace el reconocimiento que cuando usted logra mantener ese equilibrio, tal cual como en una bicicleta, mientras va avanzando, pues, digamos, va reconociendo nuevos paisajes, nuevos terrenos, va disfrutando del entorno y se hace mucho más fácil. Entonces, digamos, esta nueva estabilidad dinámica que nos está solicitando de alguna manera el mercado, las sociedades, es esta. Digamos, no podemos permanecer quietos. Una vez que estemos en marcha va a ser mucho más fácil. Y que nosotros podemos adaptarnos gracias a todo el tema de la alfabetización. Nunca antes el conocimiento había estado tan dispuesto como está en este momento y nunca antes habíamos hablado de una apropiación social con una amplia difusión en las diferentes esferas de la sociedad, en los diferentes ámbitos de las personas. Tenemos oportunidades, allí están, falta es movernos, entender que hoy el cambio es permanente. Antes el cambio pasaba muchísimo tiempo para que se generara un nuevo cambio. Hoy el cambio es permanente. Entonces, digamos, alrededor de eso aparece una palabra en el marco de la cuarta revolución industrial con bastante fuerza, que es la transformación digital. Y, digamos, aquí quisiera hacer ciertas apreciaciones, porque si bien se ha hablado muchísimo de transformación digital, a veces no sabemos a qué se refiere y su uso y aplicación, pues, resultan no ser correctas, resultan ser descontextualizadas y con estos ejercicios que hace la Universidad del Norte en el marco de ofertar educación alrededor de estos temas como cuarta revolución industrial, como transformación digital, pues permiten que las personas tengan ciertas claridades para poderlas aplicar, bien sea en sus
organizaciones, en sus empresas o inclusive como personas que hacen parte de un sistema social que día a día está exigiendo mayor competitividad. Entonces, la transformación digital todavía no la he definido, pero sí me encantaría definirla para que ustedes al menos con este encuentro tengan esa claridad. Y si quieren, digamos, cómo se hace un proceso de transformación digital en las organizaciones, pues la invitación es a que, digamos, se vinculen a estos diplomados que está haciendo la Universidad del Norte. Sería un buen propósito y sería un objetivo logrado teniendo esas claridades. Entonces, la transformación digital se aplica en diferentes ámbitos de la organización, en la estrategia, en los modelos de negocio, en la cultura, en la estructura organizacional, en la cadena de suministro, en el marketing, en los procesos comerciales. En nuestra mente creemos que la tecnología es la transformación digital, que comprar tecnología es transformación digital. Pero miren la literatura, la parte científica, cómo nos define la transformación digital, dónde se aplica. Y cuando vemos estos que son los principales ámbitos de aplicación de la transformación digital, no vemos la tecnología. La tecnología en la transformación digital es un medio, no es el fin, ¿vale? Y, digamos, no es suficiente la tecnología porque tú puedes llevar inteligencia artificial a tu organización, pero si no sabes para qué hacerlo, ¿sí? Si las personas que hacen parte de tu organización no saben cómo aplicarla, no saben cómo llevarla a su modelo de negocio, pues definitivamente es una tecnología que no va a tener el impacto que tú quieres y por eso se generan las frustraciones por parte de los empresarios. Traje tecnología, pero resulta que eso no era lo suficiente. Entonces, veamos un poco del concepto de transformación digital y hagamos una diferenciación alrededor de la transformación digital. Un autor que a mí me encanta muchísimo, y lo digo que me encanta porque yo actualmente estoy haciendo un doctorado en administración, mi línea de investigación o mi tema de tesis doctoral es transformación digital, entonces pues me dedico muchísimo a estudiarlo, no solamente a estudiarlo, sino a aplicarlo. Yo hago parte de una escuela de negocios de aquí de Medellín y mi escuela de negocio trabaja con 30 de las 100 empresas más grandes del país. Entonces, nosotros hacemos intervención especialmente de procesos de innovación y de procesos de transformación digital. Entonces, uno de los autores, Westerman, que es del MIT, una de las universidades más reconocidas del mundo, está ubicada en Estados Unidos, dice es el uso de las tecnologías en las organizaciones. Ahora, organizaciones pueden ser empresas o entidades sin ánimo de lucro para mejorar su rendimiento y su alcance. ¿Listo? Pero permítame, yo ahora les explico un poco más, hacemos un doble clic con relación a este concepto para que se generen claridades. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, nos habla también acerca de lo que es la transformación digital. Y aquí ellos dicen, es una característica de la cuarta revolución industrial. Por lo tanto, cuarta revolución industrial y transformación digital van ligados de las manos. Es un proceso, dice la OCDE, de explotación de tecnologías digitales para crear nuevas formas de hacer las cosas en todos los sectores, ¿sí? Generando nuevos modelos de desarrollo, procesos y nueva creación de productos y servicios. Ahora, la magia, lo espectacular de la transformación digital, ¿dónde están? En sus diferentes fases. Resulta que hay 3 fases que deben ser de plena claridad para los profesionales de hoy en día, para los empresarios, pero que lamentablemente están generando confusión en nuestro entorno. Y hablamos de 3 fases: digitización, digitalización y transformación digital. Son 3 cosas diferentes. Sin embargo, las personas en el común piensan que digitalización y transformación digital es lo mismo. No, no es lo mismo. Allí ya estamos empezando a generar algunas claridades. Y ya tenemos también esa claridad que la transformación digital no solamente se refiere a, digamos, incorporar tecnologías digitales a nuestra organización. Entonces, veamos cuáles son esas claridades alrededor de cada una de las fases de transformación digital para saber dónde está nuestra empresa. Dicho de otra manera, ¿cuál es el nivel de madurez digital de nuestras empresas? Entonces, el primer concepto, la digitización. ¿Qué es la digitización? Que usted convierta información analógica
en información digital. ¿Qué significa información analógica que sea convertida en un formato digital? Pues convertirlos en ceros y unos de tal manera que una computadora pueda cogerlo, manipularlo, almacenarlo y generar datos, ¿sí? Eso es la digitización. Ahora, ¿cuándo ocurre eso? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestras organizaciones haciendo las cuentas en, digamos, papel, ¿sí? De una manera pues muy tradicional, y compramos un computador y le colocamos, pues empezamos a llevar las cuentas a través del archivo Excel. Ahí estamos hablando de digitización. Aquí no hay creación de valor, que es el otro componente que busca la transformación digital. La transformación digital busca crear valor y es una fuente de ventaja competitiva para la organización que la aplica. Es decir, una manera de yo cómo me diferencio con relación a mis competidores. Entonces, en la digitización no se crea valor y es simplemente pasar procesos o información analógica a un formato digital en ceros y unos para que un computador pueda entenderlas, almacenarlas, manipularlas. Uno creería que esto es muy básico, pero en el país hay muchas empresas que todavía siguen siendo analógicas. Demasiadas empresas, ¿sí? De hecho, uno creería que son la gran mayoría. Son muy pocas las que están en los otros niveles. Ahora, si esta es la digitización, ¿qué es la digitalización? Ahora, la digitalización utiliza tecnologías digitales para, digamos, impactar un proceso de la organización, especialmente el proceso comercial. ¿Y qué significa impactar el proceso comercial? Crear nuevos canales de comunicación, nuevos canales de venta, y si impacta lo comercial que tiene que ver con el cliente, pues mejora la experiencia del usuario, elimina los momentos del estrés del usuario. Entonces, por ejemplo, montar una página web, y una página web está vendiendo todos los días, todas las semanas, 24/7. ¿Sí? Supera los límites del tiempo, supera los límites de la frontera. Hay, digamos, unos pagos electrónicos, hay unas ventas electrónicas. Tú puedes contestar mediante un chatbot, digamos, las preguntas o inquietudes por parte de los usuarios, consumidores que se hagan en redes sociales o en los diferentes canales de comunicación. Pero la digitalización, ojo, apunta a un proceso, específicamente al proceso comercial de la organización. Esa es la digitalización. Necesitamos que haya esa claridad por parte de las personas que, digamos, están presentes en este encuentro. ¿Sí? Ahora, digamos, hoy en día la gran mayoría de los productos se están digitalizando, ¿sí? Ya no son tanto los productos físicos, sino, ¿y qué significa digitalizarlos? Tomar una foto, montar un catálogo a nivel virtual y desde la virtualidad ofrecerlos, proyectarlos, hacerles estrategias de marketing digital para que, digamos, el proceso comercial sea un éxito, ¿sí? Ahora, también un componente de la digitalización es que los productos se están volviendo servicios. Esto es genial. Los productos se están volviendo servicios. ¿Cómo así? Por ejemplo, un carro. En vez de producto, se vuelve un servicio. Oscar, ¿cómo así? Entonces, en vez de venderlo, ¿sí? Yo lo arriendo. Y es un nuevo modelo de negocio. Los productos, en virtud de la digitalización, se están volviendo o digitalizados o se están volviendo en servicios. Son fenómenos que hacen parte de la lógica que está generando las tecnologías digitales. Ahora, si una cosa es la digitización, la otra cosa es la digitalización, que espero que en este momento ya haya claridad. ¿Qué es la transformación digital? Aquí, digamos, está la magia, ¿no? Digamos, la claridad de todo este aspecto. La transformación digital es cuando tú incorporas tecnologías digitales y esa incorporación obliga a cambiar el modelo de negocios de la empresa. Dicho de otra manera, cambia la forma de hacer las cosas en la organización. Es que el modelo de negocio es amplio. Lo que pasa es que a nosotros nos han enseñado que el modelo de negocio simplemente es un cuadrito, Canvas con 9 bloques y que lo diligenciamos, pero el modelo de negocios va más allá, que ya voy a hacer otro doble clic
en el modelo de negocios. Entonces, digamos, retomo. Aparecen las tecnologías digitales, explosión de tecnologías digitales en virtud de la cuarta revolución industrial. Esas tecnologías digitales impactan sociedades, impactan a las personas, impactan a las empresas. Aquí estamos hablando de cómo esas tecnologías impactan específicamente a las empresas y que cuando impactan a las empresas, entonces se pueden presentar diferentes fases. Una es una digitización, otra es la digitalización y otra es la transformación digital. Estas fases ocurren en virtud de la incorporación de tecnologías a las empresas. Entonces, cuando hablamos de un modelo de negocio, es impactado por las tecnologías digitales, ¿de qué estamos hablando? Y quiero retomar el concepto tradicional que nosotros conocimos, modelo de negocio. Un modelo de negocio es la forma en que una empresa crea, proporciona y captura valor. Aquí está, digamos, Osterwalder hablando, es uno de los autores reconocidos del tema de modelo de negocios. Pero hay tres cosas claves. Entonces, las tecnologías digitales impactan la manera de crear valor, la manera de proporcionar valor y la manera de capturar valor, ¿sí? Cuando uno hace, digamos, revisa con mayor detalle, ¿qué es crear valor? Pues la manera en que las empresas hacen las cosas al interior de las organizaciones. ¿Qué es entregar valor? Los productos y servicios que yo ofrezco como empresa. ¿Y qué es capturar valor? La manera en que yo tengo ingresos, cuáles son mis fuentes de ingresos. Entonces, las tecnologías digitales apuntan o impactan la manera de hacer las cosas en la empresa, los productos y los servicios y las fuentes de ingreso. Entonces, cuando vemos la relación con digitalización, solamente nos estamos concentrando en la manera en que se entrega valor, ¿sí? En la manera en que nosotros nos relacionamos con el cliente o con los usuarios. Pero resulta que hay otros dos componentes importantísimos en una organización. Cómo usted crea las cosas, y aquí tiene que ver mucho las personas, mucho la estructura, mucho los procesos, y cómo usted obtiene fuentes de ingresos, ¿sí? Digamos, esto es muy interesante abordarlo y entenderlo de esta manera. La transformación digital impacta el modelo de negocios de una empresa, es decir, toda la organización. Ahora, digamos, cómo se está preparando Colombia alrededor de transformación digital, y por eso me encanta que la Universidad del Norte esté en esta nueva dinámica. Es una oportunidad muy interesante para empresarios, para profesionales, moverse alrededor de estos temas que sí o sí van a llegar tarde o temprano. Y pues la idea es que ustedes estén preparados desde ya para cuando lleguen, pues esos impactos no sean negativos, sino por el contrario sean positivos. Entonces, rápidamente, ¿cómo se está preparando Colombia alrededor de este tema de transformación digital? Rubén de alguna manera lo mencionaba, nosotros en Colombia tenemos el centro de la cuarta revolución industrial, uno de los pocos que existen en el mundo. Y aquí a nosotros nos han dicho, Colombia está en Medellín, ese centro ha priorizado tres tipos de tecnologías: inteligencia artificial, Internet de las cosas, blockchain, ¿sí? Ese centro, digamos, que de la cuarta revolución industrial que llegó desde el año pasado a Colombia y que afortunadamente está en Colombia, pues ha priorizado tres de esas tecnologías, ¿sí? El país ya tomó una decisión. Estas son las tecnologías que vamos a priorizar. Entonces, si estas son las tecnologías que se van a priorizar, muy seguramente las empresas deben moverse alrededor de estas tecnologías y empezar a aprovechar las oportunidades y las cientos de aplicaciones que nos pueden dar estas tecnologías. Pero no solamente es eso. Se está moviendo también el Estado colombiano alrededor de la transformación digital. A mí me llama la atención cómo 4 ministerios se están moviendo y le están diciendo a los empresarios, a los profesionales y a la ciudadanía colombiana: ojo, estamos haciendo esto, aquí están las opciones, aquí están las oportunidades, hay que aprovecharlas. De manera muy general, el Ministerio de Cultura está hablando de economía naranja y, digamos, el impulsor son las tecnologías digitales. Dicho de otra manera, nos apoyamos de la transformación digital para dinamizar la economía naranja.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, obviamente, que aborda los temas de emprendimiento, innovación y productividad, están teniendo como base para movilizar y fortalecer el tejido empresarial de Colombia, la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos un nuevo ministerio a partir de este año. El que antes era el Departamento Administrativo Colciencias, hoy se llama Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Para qué? Para generar conocimiento, para fortalecer los diferentes ámbitos y especialmente el tejido empresarial del país, con ciencia, tecnología e innovación. Uno, digamos, que se está encargando directamente de la transformación digital es el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cada uno de ellos tiene unos programas interesantísimos, de mucho acceso y de fácil acceso para las personas, para ustedes, para nosotros, para las empresas. Lo que pasa es que a veces no conocemos esta dinámica, no vemos el panorama completo y podemos estar perdiendo oportunidades. Cuando, digamos, revisamos por ministerio, vemos que el ministerio ya tiene de Tecnologías de Información y Comunicación, tiene un viceministerio de Economía Digital, sacó un documento COMPES, ya vamos a hablar de este documento COMPES, de transformación digital e inteligencia artificial, es decir, el Estado colombiano ya reitera, además de que tenemos un centro para la cuarta revolución industrial, saca un documento COMPES que establece políticas de Estado, donde dice la prioridad en Colombia la transformación digital y la inteligencia artificial. Esto salió en noviembre del año pasado. Bueno, en as.com, ustedes ya de alguna manera lo conocen. De talento digital, me encantaría que ustedes tuvieran la oportunidad de ingresar a esta página web, talentodigital.gov.co. Allí sale una cantidad de cursos, de elementos informativos, formativos para las personas de Colombia formarse en temas de tecnologías digitales. Pero es demasiado, son demasiados cursos muy, muy interesantes, son gratuitos, tienen un costo, pero para las personas que aplican a las becas son gratuitos. Desafortunadamente estamos desaprovechando esas becas y a veces los cursos o estas convocatorias quedan desiertas. Por ejemplo, en la que se hizo para la científicos de datos, habían 15.000 cupos y solamente se ocuparon 8.000. Es decir, casi la otra mitad se quedaron vacantes, abrieron una nueva convocatoria, esperamos que en esta nueva convocatoria se cumpla. Digamos, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación hay un viceministerio de Conocimiento, Innovación y Productividad y hay otro de Talento y Apropiación Social. Esta palabra es importante, apropiación social, que la comunidad, que la sociedad, que los ciudadanos se apropien de estas nuevas dinámicas y realidades empresariales y de la sociedad. Desde el Ministerio de Comercio, pues está Impulsa y está Bancoldes. Ellos están incluyendo bastantes elementos de tecnologías digitales, de cuarta revolución industrial, de transformación digital. Y desde el Ministerio de Cultura está el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. Han sacado leyes de economía naranja, crearon el Consejo de Economía Naranja en el año 2018. Entonces, hay una cantidad de cosas que el Estado colombiano se está moviendo y lo está haciendo para dos sectores, ciudadanos y empresas, ¿sí? Y todo tiene un marco común, cuarta revolución industrial y transformación digital. Ahora, en relación a la normativa, el plan nuestro de Nacional de Desarrollo, el del actual presidente, en su artículo 147, establece transformación digital pública. ¿Qué significa? Entidades del Estado, gobierno, vamos a aplicar transformación digital. Es decir, ya no solamente basta con un ejercicio para las empresas, sino que el gobierno normativamente lo está estableciendo para el Estado colombiano, para sus entes. Y como les había dicho, el año pasado, en 2019, noviembre, salió un documento COMPES, el de Política Nacional para la Transformación Digital y la Inteligencia Artificial. ¿Qué es un documento COMPES? Es un documento que establece una política de Estado, que es diferente a una política de gobierno. Política de gobierno es durante el turno, durante el mandato del presidente o del gobernador de turno. ¿Sí? Entonces, política de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, seguridad democrática. Política de gobierno de Juan Manuel Santos, el tema de la paz.
Entonces, digamos, cuando ellos se retiran, hasta ahí llega la política. Pero los documentos COMPES establecen políticas de Estado, proyectos a largo plazo que independientemente del gobierno que llegue, se siguen cumpliendo. Entonces, ya hay una línea o una guía o una ruta para Colombia de transformación digital y de inteligencia artificial. Ahora, de hecho, en Colombia está pasando algo interesante. El 15 de enero de este año dijeron, vamos a tener cédula digital. Hace poco salió las noticias donde dijeron, la cédula digital es a partir del mes de noviembre. Inicialmente es opcional, ¿sí? Y tú la vas a poder cargar en tu smartphone, en tu celular, pero también va a tener otra información adicional. Y ustedes dicen, bueno, pero sí, esto está pasando en Colombia, por allá en Medellín, por allá en Bogotá. Y de hecho en Medellín pues tenemos Ruta N, afortunadamente, digamos, Rubén es de Ruta N, nos estaba contando unas dinámicas de este lugar que realmente promueve muchísimo la ciencia, la tecnología y la innovación, y ahora le están prestando atención a todo el tema de la cuarta revolución industrial. Sacaron también hace poco una plataforma, Medellín Digital Talent, también hace parte Rubén de este ejercicio, porque, digamos, en Medellín estableció lo siguiente, a 2023, pero esto es para Medellín, pero esto también ocurre para Colombia. Lo que pasa es que Medellín está priorizando ciertas cosas. En Medellín vamos a necesitar 52.000 personas especializadas en tecnología a 2023. Y por eso, entonces, Ruta N está canalizando los esfuerzos para preparar a las personas para, digamos, esta nueva dinámica a futuro. Por eso está Medellín Digital Talent, para una plataforma de aprendizaje, ¿sí? Y lo más, digamos, interesante, Medellín no tiene cómo en este momento soportar esa demanda. Entonces, digamos, está preparando a su talento humano, al propio, a los paisas, a los que están aquí, pero también, digamos, está la oportunidad para otras personas que se preparen en otras partes del país, por ejemplo en Barranquilla, por ejemplo a través de la Universidad del Norte, para que vengan y se vinculen a estas nuevas dinámicas en este sector del país, pero muy seguramente ustedes tendrán otras dinámicas, Bogotá tendrá otras dinámicas, ¿alrededor de qué? De la cuarta revolución industrial y las tecnologías de la transformación digital. Miren también lo que pasa en la Universidad del Norte. En septiembre del año pasado trajeron un robot, Steve, que es un profesor de negocios para la maestría que ellos tienen. Aquí en este momento ven en pantalla al decano, pues en el momento inaugural donde estaban presentando los robots. Los robots se vuelven profesores, digamos, de los estudiantes del MBA, de la maestría. Ahora, estas son cosas que están pasando. Uno diría en este momento, es que es allá en Medellín, allá en Bogotá, es en la Universidad del Norte, ahí a la vuelta. Y esto es solamente un ejemplo de las muchas cosas que pueden estar pasando en Barranquilla. La invitación es con este tipo de formación que hace, digamos, la Universidad del Norte, es preparar a las personas y a las empresas para esta nueva dinámica. Finalmente, para terminar mi intervención, porque la idea es que sea un diálogo, uno pregunta quién lideró la transformación digital en su empresa, ¿no? El gerente general o el gerente de las tecnologías de información o el COVID. Yo creo que, digamos, se aceleró los procesos, se evidenció aún más la necesidad. Hay una preocupación y es que las empresas, como ya está pasando toda esta situación, ya hay una nueva normalidad, pues las restricciones son menos. Volvamos precisamente a eso, a lo de antes, ¿no? Son 5 meses, en un mes nos olvidamos que esta situación pasó, en un mes nos olvidamos de este campanazo, puede pasar. La idea es que este cisne negro, se llama cisne negro, un evento inesperado que genera una conmoción en la sociedad, en las empresas, digamos, puede ser uno, el otro año podemos tener otras situaciones. Entonces, la idea es que aprovechemos desde ya cómo las tecnologías digitales pueden, digamos, generar oportunidades para crear valor, para generar fuentes en nuestras empresas. Estos tipos de cursos lo hacen.
Eso es un llamado que, digamos, se está haciendo no solamente desde la Universidad del Norte, es un llamado a nivel nacional, a nivel país. El país ya lo estableció. Y quiero despedirme con lo siguiente. El conocimiento es inútil para quien no sabe aplicarlo. Ustedes tienen la posibilidad de saber, pero lo más importante es saber hacer. Es decir, con lo que ustedes saben, cómo lo pueden aplicar en procesos productivos, en los procesos organizacionales. Y la transformación digital tiene un mecanismo, una metodología para empezar a aplicarse en la organización, ¿sí? Y no es que primero incluyamos o compremos una tecnología y después miremos a ver cómo la gente la maneja. No, hay una metodología donde primero se parte un diagnóstico, donde también se reconoce el talento de la gente y el talento de la gente puede incluir, o ese diagnóstico del talento de la gente puede incluir que desarrollen nuevas habilidades. Por eso las personas, al igual que las empresas, deben tener claridad que siempre deben estar aprendiendo, que el aprender se vuelve una constante, que nosotros nos estamos volviendo nómadas del conocimiento. El conocimiento ya no es lineal, el conocimiento ya no es estático. Eso es, digamos, lo que pasa alrededor de la transformación digital y que quisiera que a ustedes les quedara como ese mensaje alrededor de este diálogo, ¿no? Donde queremos destacar es la importancia de la cuarta revolución industrial, la importancia de la transformación digital, sensibilizarnos y no solamente sensibilizarnos, sino actuar. Eso es, digamos, lo que quería como contarles alrededor de transformación digital. Entonces, me encantaría escucharlos a ustedes, algunas inquietudes, algunas dudas, y pues obviamente aquí estamos con Rubén, pues listos para atender esas dudas, ¿no? Y hacer un diálogo. Muchísimas gracias, Oscar, y a Rubén también. Ahí lo vemos nuevamente en pantalla. Queremos invitar a todas las personas que están conectadas a enviarnos por el chat sus preguntas, comentarios, inquietudes. Aquí Wilfredo dice que espectacular tu explicación. Mientras tanto, voy a irte haciendo una pregunta a los dos, tanto a Oscar como a Rubén. ¿En qué se basa un diagnóstico para determinar el nivel de madurez digital de una empresa? ¿Debe ser realizado por un experto? Bueno, si Rubén me lo permite, digamos, a ver, en este momento hay diferentes metodologías para hacer diagnósticos de madurez digital, ¿sí? Y esas metodologías, digamos, de alguna manera, son de fácil acceso. Varias de esas metodologías están en inglés, pero, digamos, esas metodologías las pueden aplicar las organizaciones sin necesidad de un experto. Un experto, un consultor puede orientar la aplicación, pero ustedes lo pueden hacer, es simplemente, digamos, tener conocimiento de cuáles metodologías. Pero lo otro muy importante, que los diagnósticos sirven en la medida que tú lo contestes de manera honesta, ¿no? Porque una cosa es lo que es y otra cosa es lo que quiere que sea. Y muchas veces los diagnósticos, y por eso allí se requiere la presencia de un consultor, de un experto, es, digamos, garantizar la objetividad. Los diagnósticos de nivel de madurez digital, ¿no? Hay varios y eso se pueden enseñar en este curso, en este diplomado, que se pueden compartir con ustedes, ya, digamos, ahorrándoles los ejercicios de traducción, ¿sí? Y además que hay unos diagnósticos para determinados sectores, para determinados tamaños de las empresas. Entonces, allí están disponibles, digamos, alrededor del diplomado se pueden facilitar todos estos diagnósticos. ¿Vale? Eso, no sé, de pronto, Rubén, si me quisiera complementar alrededor del tema. No, ahí está muy claro. Perfecto. Entonces seguimos con la pregunta de Liliana Navarro, que nos dice, ¿puedes explicar un poco brevemente sobre inteligencia artificial, Internet de las Cosas y blockchain? Bueno, creo que es bastante. Sí. César, si quieres yo tomo esta. Oscar. Rubén. Bueno, acá lo importante, creo que lo primero que nos deja esta cuarta revolución es que la cuarta revolución se da a partir de los datos. Eso es lo que despliega todo esto, es que la transformación digital tiene que ver con los datos
y cuál es el uso que yo le voy a dar a los datos. ¿Para qué? Que hay un poco la última diapositiva que nos ponía Oscar es muy interesante porque no es solo tener el conocimiento, sino yo qué voy a hacer para qué voy a usar este conocimiento. Entonces, esto es un negocio de datos, hay que tener datos. Voy a empezar, por ejemplo, con el tema de Internet de las cosas. ¿Para qué nos sirve el Internet de las cosas? El Internet de las cosas nos sirve para capturar datos. Es una captura de datos que yo puedo transformar en información que crea valor a unas personas. Entonces, cuando estamos hablando de capturar datos, estamos hablando, por ejemplo, de los celulares. ¿Qué hace un celular? Un celular puede capturarte datos de cuántos pasos estás dando, cuántos mensajes estás escribiendo al día. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a WhatsApp, entonces WhatsApp ustedes están todo el día escribiendo, están ahí poniendo datos, es lo que estás capturando datos. O ustedes pueden poner sensores, entonces acá viene un tema muy interesante. Por ejemplo, en las vacas, yo puedo ponerle sensores a las vacas para saber cuál es la temperatura que tienen, por dónde se están moviendo, etcétera. O puedo poner sensores en diferentes terrenos y mirar cómo está el viento, mirar cómo está la humedad. Y con esos datos, cuando yo los capturo, entonces el Internet de las cosas lo que me permite es capturar datos y ya yo empezar a tomar decisiones a partir de casos de negocios. Entonces, ¿cuáles decisiones pueden ser? Si yo tengo que hacer un proceso de siembra ya, o cuál decisión puede ser en telemedicina, por ejemplo, si yo tengo que pedir, si el médico me tiene que llamar ya, cuando yo tengo estos smartphones o los relojes inteligentes que están mirando, entonces comienzan a mirar desviación, se sale de la desviación normal, entonces un médico te puede llamar y decirte qué está pasando, estás estresado, tienes dolores de cabeza. Entonces el Internet de las cosas es eso, es cómo capturo los datos y con esos datos cómo le creo valor a unos diferentes usuarios. Esa es una parte como de Internet de las cosas. Y ya lo que comienza a pasar, Internet de las cosas, y es como un grupo del Big Data, como cómo manejo datos en grandes cantidades, porque empiezo a tener muchos datos, se comienza esta Big Data y ya comienzan a aparecer unas técnicas que son para procesamiento de esos datos. Entonces, una de esas técnicas que yo tengo es inteligencia artificial. Entonces, desde inteligencia artificial yo comienzo a descender, entonces ya es inteligencia artificial, se viene un tema de machine learning, se viene un tema de deep learning. Entonces, todos estos conceptos simplemente son técnicas que yo tengo a la mano para poder procesar esta información. Un caso, por ejemplo, de inteligencia artificial que se da es, les voy a poner este ejemplo, los bancos cuando le van a asignar una calificación crediticia a ustedes y les van a asignar un cupo, lo que hacen los bancos es un scoring. Entonces, lo que aprende la máquina es que cuando ustedes ingresan una información, cuando ustedes le dan una información al banco, el banco automáticamente puede tomar, pues la máquina, la matemática automáticamente puede decidir si tú tienes un riesgo alto, medio o bajo. Y automáticamente le puede decir, esa persona tiene un riesgo bajo y le deberías de asignar 1.000.000 de pesos de cupo o 2 millones de cupo. Eso es una decisión que toma la máquina y ya deja de necesitar la persona humana que está en un Excel haciendo las fórmulas, mirando, haciendo las llamadas, verificando cosas. No, esto ya se automatiza y automáticamente la misma máquina toma las decisiones de qué deberías de hacer con esa información. Y comienza uno a verlo también, por ejemplo, todos los temas de movilidad autónoma. Entonces, los carros que se manejan solos, que ustedes ya comienzan a ver mucho esta tendencia, esos son procesos de inteligencia artificial que tienen que ver, por ejemplo, con machine learning. Y es que ya la máquina comienza a tomar decisiones solita y a decir, el carro debe aumentar la velocidad, el carro debe frenar, el carro debe girar a la izquierda, el carro debe girar a la derecha, el carro debe retroceder y ustedes ven que los carros ya lo pueden hacer de manera autónoma. Eso es un proceso de inteligencia artificial y ese se da, por ejemplo, con otros conceptos muy interesantes. Voy a mezclar otro concepto y es que no solo en el tema de capturar datos, por ejemplo, las imágenes
también son datos. Una imagen es datos. Pues esto que estamos viendo acá en la pantalla son datos. Entonces, también eso lo podemos aplicar, por ejemplo, a las personas que tengan fábricas y tengan series de producción y tienen una persona verificando el proceso de calidad. Uno ya lo que puede tener son cámaras no muy caras, cámaras sencillas, donde está programada para que cuando haya anomalías en esa imagen, mande una señal y diga, acá hay un error, esta máquina tiene un error. O hay un proceso de inteligencia artificial, pues explicar con casos es más fácil. Por ejemplo, Coordinadora trabaja con una startup de acá de Medellín, y ellos el problema que tienen estas empresas es que el precio está en función de las dimensiones del paquete y del peso. Entonces, a través de esta visión artificial, lo que hace es que mide las dimensiones exactas del paquete y calcula exactamente cuánto debería ser el precio del empaque. Y eso le permitió a Coordinadora el año pasado una facturación de un 20% adicional, solamente aplicar un proceso de estos. Entonces, es muy interesante cómo se dan estas tecnologías y lo que hacen las tecnologías en función de los casos de negocios. Y el blockchain ya pasa más a un proceso muy interesante, y es que el blockchain lo que hace es quitar la centralidad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de los procesos acá, las cédulas, los títulos, las escrituras, por ejemplo, que todos tenemos que ir a una notaría y es el notario el que certifica que ustedes son los dueños de una propiedad. El blockchain rompe eso porque el título está distribuido en una cantidad de computadores que certifican que efectivamente ese título pertenece a ti. Entonces, se acaban un montón de centros en las estructuras y en las cadenas de valor. Por ejemplo, en la banca, el tema de la banca es muy interesante porque ¿quién dice que ustedes tienen 100 millones, 50 millones de pesos? Ah, lo dice Bancolombia, lo dice Itaú. El blockchain lo que dice es que no es Itaú ni es Bancolombia el que dice que tiene 100 millones de pesos. Es la información que está distribuida en un montón de computadores en el mundo. Entonces eso también va a cambiar la lógica de hacer negocios. Todavía el blockchain está en esa etapa de despegar y de aplicar casos de negocios. Inclusive se dice que para el 2021 casi el 90% de las aplicaciones que se han hecho de blockchain no van a funcionar, va a haber que volverlas a hacer, modernizarlas, pero hoy la tendencia es empezar a experimentar y a quitar estos centros que hay en diferentes negocios. Es como un poco con casos todo este mundo del blockchain, del big data y de la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Rubén. Y un apunte adicional. Creo que ahí cuando Oscar nos estaba dando esas definiciones de digitalización y de transformación digital, ahí es donde se marca mucho la diferencia. Esta transformación digital les va a exigir a ustedes estar en negocios que se basan en los datos. Entonces ahí la magia es entender que son negocios de datos. ¿Qué vamos a hacer con los datos? ¿Cómo capturo esos datos? ¿Cómo los transformo? ¿Y cómo le creo valor a los diferentes públicos, a los diferentes segmentos que ustedes tienen? Y obviamente el fin de esto, pues para nosotros es cómo nuevamente capturo ese valor a través del precio. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que quedó bastante claro. Vamos, si están de acuerdo, a hacer 2 preguntitas más. Aquí tenemos a Juan Amariz, que nos dice: ¿de qué manera me recomiendan empezar a involucrarme en este medio? Soy ingeniero mecánico, no tengo experiencia laboral en el mundo del Big Data. ¿De qué manera me recomiendan empezar a involucrarme en este medio? Rubén, si quieres le cuentas un poquitico de la dinámica y de las posibilidades que también tendrían un medio como Medellín, una ciudad como Medellín, y cómo se está preparando a la gente para involucrarlos, ¿no? En esta nueva realidad. Sí, yo creo que la primera decisión es, pues, eres ingeniero mecánico, que creo que te da una ventaja competitiva interesante frente a otras carreras. Creo que ahí lo importante es empezar a mirar cuáles opciones de formación
tienes en diferentes vehículos que se están creando, como los que mostraste, Oscar, de Mintic o en Medellín Digital Talent, y es que ahí empiezan a aparecer un montón de ofertas. Entonces, tú puedes empezar a especializarte para ser un desarrollador web junior o un desarrollador full stack, o si te quieres ir más por el tema de los datos, empezar a explorar y a estudiar temas de Python. O una posibilidad que comienza a dar esto es a integrarte en comunidades de emprendimientos o en comunidades de desarrolladores. Hay una aplicación que se llama Meetup. En esa aplicación de Meetup, ustedes encuentran todas las comunidades de tecnología que hay en el mundo. Entonces se encuentran comunidades de gente que está trabajando en Java, de gente que está trabajando en Python, como lo dije, en HTML, en todas las ramas de la tecnología. Entonces es muy bueno también que ustedes comiencen a vincularse con estas comunidades para que miren cuáles son las conversaciones que están teniendo, cuáles son los casos de negocio que están solucionando, cómo están utilizándose estas tecnologías, qué programas de formación. Mi novia, por ejemplo, pertenece a la comunidad de mujeres TIC de Medellín, y ellas cada 8 días hacen 2 horas, 3 horas de formación y están aprendiendo a manejar tecnologías. Entonces acá el poder de estudiar, de crear comunidad y de meterse en esta dinámica se ha vuelto mucho más fácil. La integración se vuelve mucho más fácil. Rubén, y digamos yo complementando como parte de esa pregunta, retomo algo, y es que definitivamente estos son procesos sociales, uno no lo hace solo, y una característica o una habilidad que se requiere de las personas que se están moviendo en la cuarta revolución industrial es la redarquía. Y digamos, la redarquía, ¿qué es? La habilidad de las personas para generar redes de colaboración. Entonces, tal vez en un primer momento uno diga, ¿por dónde es? ¿Qué hago? Y se sienta solo, ¿sí? Porque no tiene ese camino señalado. Pero, digamos, cuando uno empieza a buscar en los grupos que me estaba mencionando, digamos, Rubén, encuentra personas con las mismas necesidades, empiezan uno a conformarse esas comunidades, y ya, digamos, empieza a generarse toda un ejercicio interesante de comunidad, de redes de valor, digamos, que pueden, digamos, fácilmente identificarse a través de LinkedIn, a través de Medellín Digital Talent o de Meetup, que también se las colocó allí. Hay muchas personas que se sienten inicialmente solas, buscan esos aspectos. LinkedIn es muy importante. Allí van a encontrar grupos que van trabajando y ustedes se unen y empiezan poco a poco a involucrarse. Entonces, la redarquía es importantísimo como una habilidad para las personas que se muevan en la cuarta revolución industrial. Sí, hay algo muy interesante que es como a título personal. Yo estoy en este momento en un proceso de reconversión. Hay una línea de trabajo que tenemos nosotros, como una línea de estudio que tenemos nosotros ahí en Ruta N, y es la reconversión del talento. Y es que personas como nosotros, que ya tenemos experiencia, que ya hicimos una carrera, una maestría, etcétera, se nos llegó la hora de reconvertirnos. Porque lo que sabíamos hace un año ya está un poco obsoleta. Entonces, la misma pregunta que nos hace el compañero, la tenía yo. Este año, el primer semestre había estado como, bueno, y entonces el Rubén de 5 años, de 10 años, ¿dónde va a estar? Independiente de que esté trabajando en una empresa o que sea emprendedor, ¿qué voy a estar haciendo? Entonces, por ejemplo, estuve analizando para ser científico de datos. Yo dije, listo, yo soy economista, sé econometría, manejo muy bien la matemática. Yo creo que hacer ciencia de datos para mí sería muy bueno. Pero después me fui, pues hice un curso de Big Data y de Python, y dije, no, qué pereza, trabajar en ciencia de datos no es lo mío. Entonces ya estoy mirando qué hace un desarrollador full stack. Entonces ese me ha apasionado más, como que construir la arquitectura, cómo va a funcionar la aplicación, cómo capturo los datos, los procesamientos de información que tiene que hacer, cómo tiene que ser la usabilidad, el user experience de esa vaina. Y eso me tiene a mí
enganchado. Yo dije, por acá voy a trabajar. Hay otros que están más con el Machine Learning, por ejemplo. Entonces creo que acá es mucho de ir a foros, meterse a grupos, porque es una decisión de vida también. Entonces creo que hay que explorar un poquito. Y a los que ya estamos más grandes, nos cuesta más también, pero tenemos que hacer un proceso de reconversión. Es obligatorio hacer un proceso de reconversión hoy. Los que estudiamos economía, psicología, cualquier cosa, tenemos que reconvertirnos. Y ahorita había una pregunta anterior que era sobre dónde aparece el BI. No sé si la quieres contestar tú, Oscar. Dale, Rubén, Que tranquilo. se perdió por acá que dónde aparece en la respuesta es donde aparece BI para darle valor a los datos. El BI es más el tema de visualización de la información, de cómo tengo los datos y cómo los visualizo y cómo hago casos de negocio. Entonces sí tiene que ver, no sé si Oscar puede darle una respuesta diferente sobre el Business Intelligence. Pues digamos, tiene como base lo que usted mencionaba, Rubén, los datos, y dependiendo, hay que tener claridades para qué los datos, ¿sí? Y digamos, allí uno sabe cuáles son los datos que le sirven y cuáles son los datos que no le sirven, porque si tú tienes una buena manera de recopilar datos, pues al final vas a tener muchos. Pero los datos es para decisiones estratégicas. ¿Y qué significan las decisiones estratégicas? Aquellas que le aportan a una organización para su crecimiento, su supervivencia y su rentabilidad. Entonces, el BI lo que prácticamente te está diciendo es, ¿qué información necesitas? Yo te la muestro, digamos, estratégicamente, visualmente, para que tú puedas tomar decisiones a partir de esa información. Entonces, tenemos datos, nos generan varios datos, tenemos información y a partir de esa información nosotros tomamos decisiones, que es lo que finalmente se construiría en conocimiento, un conocimiento evidenciado en qué, en estrategias, en las organizaciones, y que esas estrategias cuando se implementan pues ayudan a la rentabilidad de la organización o a sus otros dos objetivos, rentabilidad y supervivencia. Pero básicamente sería eso, darle un sentido estratégico para la toma de decisiones. Sí, sin todavía aparecer, lo que pasa es que en ese proceso todavía no hay temas de inteligencia artificial. Ya la inteligencia artificial comienza a aparecer más allá cuando la inteligencia artificial toma la decisión por ti. En el BI tú te da la información para que ustedes tomen las decisiones de negocio. Muchas gracias. Y retomando la pregunta de Juan, también queremos invitarlo a Juan y a todos los presentes a conocer nuestros programas, el Diplomado en Transformación Digital y el Diplomado en Cuarta Revolución Industrial, para que revisen nuestra oferta, que es muy completa y se enfoca justamente en desarrollar y complementar a profesionales como ustedes interesados en estas áreas. Para finalizar, vamos a hacer una última pregunta que nos dice, ¿cómo hacer para involucrar a la alta dirección en estos procesos de transformación? Muchas veces pasa lo que decían, solo se autoriza un rubro de inversión en tecnología, pero la transformación de las personas queda siempre en último lugar, y es justamente lo que puede hacer que el proceso no se dé. Bueno, yo ahí, digamos, parto con una respuesta inicial. Definitivamente, los procesos estratégicos, aquellos que son claves para una organización, le corresponden a la alta dirección. La innovación es una decisión estratégica. La transformación digital es una decisión estratégica. Si es una decisión estratégica, le corresponde tomarla a la alta dirección. Si la alta dirección no tiene sensibilización, conciencia, no se involucra, definitivamente, digamos, el proceso no va a arrancar o va a tener muchos obstáculos. Es importante que ellos tengan la sensibilización. Nosotros en intervenciones que hemos hecho en empresas, hay muchos gerentes o empresarios que dan respuestas como, ¿para qué eso? Si lo que hemos hecho nos ha estado funcionando hasta el momento.
no ven como esa necesidad. En la sensibilización lo que hacemos es básicamente dos cosas. Primero, mostrarles los impactos negativos de no hacerlo. Es decir, si usted no actúa, mire lo que pasa. Pero además de eso, lo complementamos cuando nos dan la oportunidad de algo que se llaman victorias tempranas. ¿Qué es una victoria temprana? Para un ejercicio fácil, que incluya algo elemental de transformación digital y decir, mire, así se puede beneficiar. Entonces, cuando el empresario o la persona que está en cabeza de la organización ve esos resultados y ellos en la cabecita pues están mirando costo-beneficio, ventas, ¿sí? Y además, digamos, la transformación digital debe contribuir también a las ventas, al crecimiento. Ahí ya les empieza a interesar el tema, ¿sí? Ahí ya empiezan como a mirarlo. Es un reto para las organizaciones, pero si no está el apoyo de la institución desde la cabeza, muy probablemente se vaya a tener obstáculos. Muy probablemente un empleado que tenga una iniciativa que quiera, que lo mueve, que lo apasiona, que quiera implementarla, pero que no cuenta con el respaldo de su empresario o de su jefe, pues puede terminar en lo que están haciendo los millennials, ¿no? Ah, bueno, aquí no me puedo desarrollar personal y profesionalmente, entonces me voy a buscar una organización en la que sí me pueda desarrollar, en la que sí pueda cumplir con mis objetivos y entonces hay movilidad de personal. Entonces, digamos, es una decisión que debe contar con la organización y hay que inicialmente sensibilizarlos. Otros negocios, ya ahí termino, hoy están naciendo digitales, es decir, ya tienen claro que lo tradicional no es, digamos, competitivo. Ya están surgiendo negocios, modelos de negocios digitales y entonces ya vienen con el ADN y para los nuevos es mucho más fácil, ¿sí? Digamos, esa sería como alrededor de mi respuesta. Esa pregunta es muy difícil y es muy amplia. Yo creo que acá podemos tocar varias cosas que son interesantes. Primero, esto es una decisión de la junta directiva y en muchos casos de las familias empresarias. Entonces, particularmente nosotros tenemos procesos donde sensibilizamos a la junta directiva, sensibilizamos al comité directivo y hay un capítulo que se llama Family Offices donde lo que hacemos es sensibilizar a las familias que son empresarias para que se metan en estas dinámicas de inversión. ¿Qué pasa acá también? Hay que tener una ambición por crecimiento. Si en la empresa no hay ambición, y acuérdense como esa gráfica de exponencial, si no hay una ambición, difícilmente se van a montar en un proceso de transformación digital como tal. Pero creo que todas las empresas siguen teniendo proyectos alrededor del core del negocio. Creo que ahí están las victorias tempranas que dice Oscar. Empezar a revisar muy bien las adyacencias. Entonces, en mercadeo, qué cosas diferentes puedo hacer, en gestión del cliente, qué puedo hacer, en operaciones, qué puedo hacer, en abastecimiento, qué puedo hacer y cómo voy empezando a atraer diferentes soluciones para integrarlas dentro de la compañía que me permitan tener esas victorias tempranas y que me permitan ir creciendo. Entonces acá hay un componente importante y es que ustedes hoy más que nunca hay que establecer procesos en la empresa para tener temas de observación y de inteligencia. Eso tienen que tener vigilancia tecnológica, tienen que tener inteligencia competitiva, tienen que estar observando cómo está funcionando y cómo se están apropiando las tecnologías en los negocios y atraerlas rápidamente, que eso no les implica una transformación grande de la compañía, pero sí les implica solucionar los problemas actuales de una forma diferente. Y creo que es acá un trabajo importante y como han empezado muchas organizaciones es comenzar a definir esos retos y empezar a llevar soluciones diferentes. Esto tiene unos procesos también que son importantes donde no es solamente la gerencia acá. Por ejemplo, la parte financiera, al director financiero hay que sensibilizarlo también. La plata las inversiones que se manejan, este tipo de negocios son negocios que implican unos riesgos más altos, hay una mayor incertidumbre. Al haber una mayor incertidumbre,
el retorno puede ser alto o puede ser nulo, y eso para las áreas financieras se vuelve muy complicado. Entonces acá hay un llamado, por ejemplo, si tenemos gente de la parte financiera, es que tenemos que crear unos portafolios de inversión que involucren tickets para este tipo de soluciones, y tenemos que darles un tratamiento diferente, y tampoco es no poner a competir este tipo de iniciativas desde el CAPEX o desde el OPEX del negocio. Otra de las cosas es de la parte legal. Esto exige hay otro tipo de contratos que se están estableciendo en estos procesos de transformación digital, donde los equipos jurídicos también tienen que empezar a ser pinos. Es que esto es un nivel de conciencia que tiene que atravesar a toda la compañía. Somos todos los que tenemos que empezar a pensar diferente de cómo la transformación digital y cómo la digitalización está creando impactos en el negocio. Entonces creo que el primer paso es definitivamente un tema cultural, un tema de talento. Nosotros lo estamos haciendo en macro, como Ruta N en Medellín con la alcaldía. Es toda la ciudad pensando en digital, y hoy tenemos una estrategia grande que se llama Valle del Software, por ejemplo, y implica eso, todos pensando en digital y sabiendo cómo capturamos datos, cómo creamos valor, cómo monetizamos eso y cómo se nos vuelve esto una conversación del día a día. Porque el riesgo es alto, en estos procesos el riesgo es alto, y el retorno, y eso le da una incertidumbre al retorno. Entonces tenemos que empezar a crear procesos y a crear cosas diferentes al interior del negocio. Y lo primero es ambición. Si no hay ambición de crecimiento, yo creo que no deberían de meterse en estos procesos de transformación. Así es, muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestra conferencia virtual. Agradecemos a Rubén y a Oscar por sus valiosos aportes, y a ustedes, nuestros asistentes, por conectarse una vez más con nosotros. Para que puedan ampliar todos estos conceptos y aplicarlos a su realidad como profesionales, los invitamos a conocer más sobre nuestros programas Diplomado en Transformación Digital, que dará inicio el 18 de septiembre con una duración de 90 horas, y el Diplomado en Cuarta Revolución Industrial, que dará inicio el 16 de octubre con 100 horas de duración. A sus correos les estaremos enviando toda la información para que se inscriban y puedan conocer sobre su desarrollo y contenido, así como la grabación de esta sesión para que puedan consultarla cuando quieran. Recuerden que en el Centro de Educación Continuada Uninorte el aprendizaje no se detiene. Feliz tarde para todos. Gracias, chao, chao, feliz tarde para Gracias a ustedes. todos. Feliz día.